Hola, bienvenidos a nuestro espacio entrevistas, en estos momentos a través de Zoom, un espacio que trae para todos vosotros desde La Coruña, España, Beatriz Garrido. Y en esta ocasión creo que os va a gustar mucho porque tiene muchas imágenes. Vamos a entrevistar a Abel Méndez, que es de nuestra iglesia, forma parte de nuestra iglesia, es ingeniero naval. Tiene un tema muy bonito, además tiene muchas imágenes, creo que las estáis viendo en este momento, titulado Ovejas de su prado, porque es un animal, la oveja, muy importante en la Biblia, se nos habla muchas veces de ella. Y creo que podemos sacar muchas enseñanzas, dado que es muy conocido todo y lo relacionado con una oveja. Así que aquí tenemos ovejas de su prado y un precioso versículo. Dice, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Estamos grabando en la noche y qué bonito es leer este versículo. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hola Bea, ¿qué tal? Buenas Bueno, noches. pues aquí estamos y vamos a comenzar. A ver. Vamos a ver, ¿cómo de importante es este animal en relación a otros animales que hay en la Biblia? Bueno, Bea, pues seguramente que no nos hacemos una idea de lo importante que es la oveja, porque sobre todo los que somos de ciudad, pues nos queda un poco lejos, ¿no? Seguramente muchos de nosotros nos hemos visto pocas veces o ninguna una oveja de cerca. Pero la verdad es que la oveja es un animal muy importante en la Biblia. No solamente en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pues, los patriarcas eran Ujú. pastores, sino también en el Nuevo Testamento. Y a lo largo de la escritura hay una gran cantidad de enseñanzas que están relacionadas con la oveja y que si pudiéramos, si fuéramos capaces de comprender de verdad el mundo relacionado con el pastoreo y las ovejas, podríamos comprender mucho mejor muchas de las enseñanzas de Jesús. Ujú. Ahora, la figura de la oveja, Abel, se utiliza con frecuencia en contexto de cosas buenas. ¿Podemos ver algunos ejemplos? Sí, bueno, primeramente te voy a enseñar, a ver si soy capaz de pasar estas fichas. Te voy a enseñar la cantidad de veces que sale la oveja o su familia, ¿no? La oveja, ¿Mm? el carnero y el cordero en relación al resto de animales, ¿no? Porque eso también es significativo. Cuando una cosa se repite muchas veces, pues es porque es muy importante. Como vemos ahí, pues 645 veces aparece mencionado esta familia en comparación al siguiente en la lista, que es el vaca, toro, buey y becerro, que son 468. Y ya el Ujú. resto de animales, pues fíjate ya qué lejos, ¿no? Comparado, por ejemplo, con un camello, 60 veces frente a 645 veces. Luego, Ujú. esto da una idea de lo importante que es el animal. Y en concreto la oveja, pues es la que más, ¿no? De esta familia que decíamos, la oveja 294. Muchas veces Jesús se asimila al cordero, Sí. incluso en una ocasión al carnero, en alguna ocasión al carnero, en Apocalipsis que se me viene ahora a la mente en particular. Pero a la oveja es algo que es específico de la iglesia y de los creyentes. En el Antiguo Testamento, pues aparece muchas veces representada como Ujú. sinónimo de lo bueno, también en el Nuevo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. pues, cada vez que se habla de alguien que es bueno o que hacía cosas buenas, pues resulta que es pastor de ovejas, ¿no? Por ejemplo, Abel, su hermano Caín, pues era agricultor, no que los agricultores sean malos, pero el bueno era Abel y era el pastor de ovejas. El que prospera es el que tiene muchas ovejas, ¿no? Se habla Ujú. que tiene hasta 14.000 ovejas y es una persona que por el hecho de tener ovejas pues es muy próspero. Y también encontramos pastores ilustres que han escrito salmos o que fueron reyes, como fue el propio rey Ujú. David. Y el hecho de haber estado pastoreando ovejas pues hace que este sea un tema recurrente también en los salmos y en muchos proverbios. Y finalmente, cuando hay algo muy bueno que ocurre y el pueblo está muy agradecido, pues se sacrifican ovejas. Por ejemplo, Salomón cuando inaugura el templo sacrifica 120.000 ovejas y Ujú. Ezequías 7.000 cuando restaura la Pascua. Así que las ovejas habitualmente en la Biblia
están relacionadas con cosas buenas. Ujú. Ahora, también en otro contexto, Abel, hay cosas negativas que aparecen relacionadas con la oveja, ¿no? Sí, y precisamente no es causa de la oveja, es cuando no hay oveja o cuando le pasa algo a alguien que no le gustan las ovejas, como por Ujú, ejemplo Egipto, ¿no? Egipto, que es el representante del mal en la Biblia, es el opresor de Israel, no tolera a las ovejas. Nos dice la Biblia, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres. Para los egipcios, todo pastor de ovejas es una abominación. Luego, lo que simboliza el mal, que es Egipto, no tolera a las ovejas, que ujú, simbolizan al pueblo de Dios. También cuando había una guerra y había un botín de guerra, el hecho de tomar esas ovejas del pueblo conquistado como botín, pues era un gran perjuicio que se le creaba a las personas que eran conquistadas. El quitarles las ovejas, la ausencia de la oveja era algo malo. Y finalmente, cuando una oveja se descarría, ¿no? Cuando hay una oveja problemática, el pueblo que desobedece a Dios se descarría como ovejas. Cuando una oveja se escapa, se pierde, es algo también malo. Por lo tanto, las ovejas no en sí mismo, sino la ausencia de ellas o el odio hacia las ovejas, pues se asocia a algo malo que ocurre en la Biblia. Ahora, Abel, en el Antiguo Testamento, los patriarcas eran pastores y se puede entender este uso de la oveja para enseñar, como estás haciendo tú ahora, pero sigue siendo tan relevante en los tiempos del Nuevo Testamento. Pues sí, en los tiempos del Nuevo Testamento nos encontramos, pues por ejemplo, a los primeros Mm. pastores, ¿no? Los primeros que reciben a Jesús cuando nace son pastores. El ángel les dijo, no temáis porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y son los pastores, los privilegiados, los primeros en encontrarse con el niño Jesús. Jesús también las utiliza mucho en sus parábolas. Tenemos parábolas importantes que luego podemos hablar un poquito, como la parábola de la oveja perdida o la parábola del buen Ujú. pastor, que son utilizadas por Jesús para expresar grandes verdades al pueblo de Dios. Y también para metáforas, los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas, vienen como Sí. si fueran buenos, pero son falsos profetas. O una oveja que es llevada al matadero, o sea, van como oveja llevada al matadero, también para simbolizar algo que es completamente inocente y que es llevado a un destino fatal, ¿no? Por lo tanto, la oveja en el Nuevo Testamento también tiene un papel muy importante, porque el conocimiento de este animal era intrínseco al pueblo, era algo que tenían sumamente interiorizado, conocido, y por lo tanto compararse con la oveja o con el mundo relacionado con las ovejas y el del pastoreo, pues era algo muy fácil y a lo que Jesús recurre mucho en sus parábolas. Em, sí, efectivamente, porque Jesús habla también de las ovejas y se identifica con el buen pastor. Sí, Jesús se identifica con el buen pastor. ¿Y quién era el buen pastor para Israel? El buen pastor para Israel era el rey David. El rey David apacentaba las ovejas de su padre antes de haber sido rey, antes de ser rey, y cuando, dice él mismo, cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Luego, el buen pastor para Israel era el rey David, porque daba su vida por las ovejas. Luchaba contra aquellos que querían destruirlas, el propio, la fiera, ¿no? Que representa el oso. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Se compara con el rey David en aquella tarea de dar su vida por las ovejas, de defenderlas, de luchar por ellas, de ponerse frente al peligro, enfrente de las ovejas para protegerlas. Ujú. Abel, es cierto que las ovejas, se dice tantas veces, ¿no? ¿Reconocen realmente la voz del pastor? Bueno, pues es algo que a mí me llama la atención y de hecho le llama la atención a mucha gente. Hay varios vídeos en internet, esto que vemos ahora es un trozo de uno de ellos que no vamos a poner, pero que si lo buscamos seguramente que aparecen más de uno, en el cual una serie de personas hacen este experimento. Se colocan delante de un rebaño y le gritan, le dicen cosas a las ovejas y las ovejas ni levantan la cabeza,
como si nada. En el momento que aparece el pastor y las llama, y ni siquiera las llama, no dice una palabra, a veces es un grito ininteligible, otras veces sí es Un una palabra. silbido, Levantan la cabeza todas a la vez, es impresionante el verbo. O sea, cómo ellas están completamente a lo suyo hasta que escuchan, reconocen la voz del pastor y en ese momento le obedecen. Y Jesús utiliza también esta metáfora, dice, a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y está hablando de las ovejas de su prado, es decir, de la iglesia, de que no irán en pos de aquellos que traen una doctrina que no es la suya, porque importante. son conocidos para él, ¿no? Y gracias a las enseñanzas de Jesús, pues podemos descubrir esto 2000 años después, ¿no? Que las ovejas reconocen la voz del pastor y lo siguen. Ahora, Abel, en el libro del profeta Isaías, muy bonito lo que acabas de decir y muy importante. En el libro del profeta Isaías se refiere a los dirigentes de Israel como pastores negligentes. ¿Cómo afecta esto a las ovejas? Esto es muy importante que estamos hablando. Sí, bueno, pues mira, vamos a ver, las ovejas son un animal, esto también es algo que me ha llamado la atención, ¿eh? Son un animal que durante años ha sido, eh, ha sido, no iba a decir cultivado, ha sido cuidado por los pastores y se han ido reproduciendo las ovejas de manera que genéticamente se han distinguido distintas razas. Y hay algunas razas, como vemos en esa imagen, que son Ujú. para dar lana y hay otras razas que son para dar carne. Y no se mezclan. Entonces, genéticamente, pues a lo largo de los años, pues se ha ido perpetuando, se ha ido haciendo cada vez más pura cada una de las razas, de manera que las ovejas, pues son cada una para su cosa, ¿no? Con lo cual, no es habitual el que las ovejas se críen pues salvajes, ¿no? Normalmente son animales que están diseñados y que a lo largo de los años se ha ido perpetuando para vivir en cautividad. Por lo tanto, cuando un pastor es negligente, las ovejas sufren. Sufren pues, porque a las ovejas de lana, si no las trasquilan, acabarían completamente pues, llenas de lana, con suciedad, con infecciones y acabarían muriendo. De hecho, te voy a enseñar ahora una imagen. Bueno, esta es una curiosidad Qué previa que tengo. bonitas. El tipo de oveja que había en Israel, que es el tipo de oveja que había en Israel en la época de Jesús. Y casualmente, pues ahí vemos un cordero que tiene 4 cuernos. Cuantos más cuernos tenía, más especial era. Se podía llegar a tener hasta 6. Y Jesús Fíjate, se identifica a sí mismo en Apocalipsis como el como un cordero. cordero con 7 cuernos. El cordero súper especial. Si los de 6 eran difíciles de encontrar, el de 7 era un cordero excepcional. Luego, fíjate el simbolismo que tiene esa figura de un cordero de 7 cuernos. Es como, no sé, un trébol, La perfección. la perfección y la excepcionalidad. O sea, era algo súper valioso, ¿no? Y él se presenta como el cordero no solo de 6, sino de 7, ¿no? O sea, para que veas la cantidad de elementos que hay ocultos a nuestro conocimiento, pero que para el mundo judío pues eran tan conocidos. Pero Claro. bueno, ahí vamos. Los pastores. Los Uf, pastores que no cuidan de las ovejas. Esto que vemos aquí es una oveja que se perdió en Australia durante 6 años. La madre foto de mía. la izquierda es la misma, o la misma oveja que la de la derecha. Y la foto de la izquierda es como se la encontraron. Tenía 40 kilos de lana encima. Claro, lana y bichos y infecciones. Y esta oveja, pues Pobre si va mujer. por el monte, pues se podría quedar atascada en cualquier lugar y no podría continuar su camino y se acabaría muriendo pues, de hambre, de sed o de calor, ¿no? Y bueno, este es el ejemplo. Cuando el profeta Ezequías le dice a los pastores que han sido negligentes y que no han cuidado de sus ovejas en relación al pueblo de Dios, pues el pueblo entendía estas cosas perfectamente, porque la tarea de un pastor negligente era muy peligrosa, porque ponían en riesgo la vida de la propia oveja. Qué interesante es esto, Abel. Ahora, hay una parábola que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es la parábola de la oveja descarriada o perdida. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que es conocido por todos este tema.
A mí particularmente me encanta, pero ¿qué ocurre si una oveja no obedece las órdenes del pastor o se pierde, va por la montaña y qué pasa? Bueno, pues acabamos de ver este ejemplo que es típico, ¿no? ¿Qué le pasaría a esta oveja si no la hubiera encontrado? Pues que se hubiera muerto. Entonces, en aquella época, pues era el tener ovejas era el bien más valioso de una familia, ¿no? Porque eso era lo que aseguraba su sustento. Por lo tanto, el que se te perdiera una oveja, pues era una desgracia, ¿no? Y el Señor compara, o a través de, en este caso, el apóstol Pedro, pues compara a los creyentes en la dispersión con la dispersión, o sea, los creyentes que una vez salen de Jerusalén y se tienen que huir a otros lugares pues porque hay persecución y se encuentran en otros lugares, pues a esas personas que se convierten en esos sitios en los que muchos de ellos gentiles, en los que el Evangelio pues no era predicado y que o no era conocido, Ujú. todos esos los reconoce como si fueran ovejas descarriadas que son encontradas, ¿no? Dice, vosotros estabais descarriados, estabais en lugares donde no conocíais del Evangelio, donde no sabíais nada de la persona de Jesús, como podemos ser nosotros, gentiles, no judíos, que un día nos presentan el Evangelio y nos convertimos. Y entonces nuestro estado es como el de una oveja que estaba descarriada, en peligro de muerte, pero que de repente conoce el Evangelio y vuelve al pastor y guardián de vuestras almas, ¿no? Nos dice Pedro. Por lo tanto, esa es una figura que puede asimilarse al creyente, de la oveja descarriada que es encontrada. Y lo mismo ocurre con la oveja que nadie reúne, ¿no? La oveja que es que anda por ahí sola porque el pastor no, pues no es lo bastante diligente como para de noche recogerla, ¿no? Y es también algo que es dañino y es muy peligroso. Fijaos, fíjate, en Isaías 13:14 se habla de una gacela perseguida o una oveja que nadie reúne. Y una gacela perseguida enseguida nos hacemos a la idea de lo peligroso que es, ¿no? Esa circunstancia es, bueno, mortal, ¿no? Que una gacela la persiga, pues, un depredador. Y en la misma frase se compara eso con una oveja que nadie reúne. Luego, una oveja que nadie reúne está en el mismo peligro que una gacela perseguida. Por lo tanto, para esa función de reunir a las ovejas de la que hablaba el apóstol Pedro, que estaban descarriadas, que no conocían el Evangelio y que ahora de repente lo reconocen y vuelven al redil o se Ujú. incorporan al redil, pues es sacarla de la muerte, es salvarla de un peligro seguro y una muerte espiritual, en este caso segura, que es el morir sin conocer al Señor y sin haberse convertido a Él, ¿no? Toda oveja descarriada pues está en peligro de muerte. Qué bonito, Abel, me está gustando mucho y la exposición y las imágenes también. En penúltimo lugar, Jesús es nuestro pastor, Abel, y el Salmo 23, Salmo por excelencia, en el versículo 4, que es un versículo pues tan consolador cuando hay valles de sombra de muerte reales o no, pero también reales. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, vos estarás conmigo, continúa. Se escribe desde la perspectiva de la oveja. ¿Qué nos enseña a nosotros? Bueno, a mí me gusta especialmente este salmo porque Mm. habitualmente pues, el Señor habla desde la posición del pastor, ¿no? Y la Biblia se nos presenta desde la posición del pastor. Sin embargo, digamos, en este salmo se habla desde la posición de la oveja. Es decir, en la oveja dice, tu vara y tu callado me infundirán Sí. viento. No temeré mal alguno, aunque haya en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Por lo tanto, es un salmo que a mí me gusta porque es desde la oveja que se está hablando, ¿no? Que se está expresando esa confianza y esa seguridad que tiene la oveja cuando el pastor está con ella, porque la oveja por sí misma no tiene capacidad de encontrar pastos. Si el pastor no la lleva al lugar donde puede refrescarse, donde puede tener agua a su disposición y hierba para comer, acabaría muriendo, caminando en círculos en la misma zona, no sería capaz de encontrar ese camino para poder alimentarse. Por lo tanto, este salmo nos está diciendo,
si tú tienes ese pastor, ese buen pastor que es Jesús, no tienes nada de lo que temer. Y en el caso de que esa oveja, pues por cualquier motivo se descarríe, el propio Jesús nos dice, yo iré a buscar a la perdida, yo la vendaré si se ha roto una pierna, la fortaleceré si está enferma. Sin embargo, aquellas que se van por su cuenta, que pierden y que se descarrían, pues ya sabemos lo que les espera, el morir de inanición, morir por causa de un depredador, morir pues como esta oveja que vimos antes, pues porque los parásitos, las enfermedades le afectan. Sin embargo, cuando la oveja está confiada en su pastor y lo sigue, escucha su voz y lo sigue, entonces le espera esos verdes pastos y esas aguas frescas en las que puede descansar. Qué bonito, Abel. Ahora, ¿qué mensaje final te gustaría dar a nuestros oyentes? Bueno, pues me gustaría dar un mensaje, ¿no? Y es este, que si tenemos al buen pastor que da su vida por las ovejas, no tenemos que temer mal alguno. Aunque nos encontremos en dificultades, aunque estemos en circunstancias complicadas, tenemos que recordar esto, que era el tema con el que abrimos. Somos ovejas de su prado. Y si somos ovejas de su prado, pues hay ciertas cosas que ese pastor hará por nosotros. Y cuando somos ovejas de su prado, entonces dice el Señor, sabrán que yo soy su Dios y estoy con ellos. Y que vosotros, en este caso la casa de Israel, en este texto de Ezequías, que es extrapolable ahora al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, a la iglesia, entonces cuando vosotros estáis conmigo y sois mis ovejas, entonces vais a disfrutar de esta confianza y este pastoreo bueno que yo voy a hacer de vosotras. Vosotras seréis mis ovejas y por lo tanto seréis rebaño de mi prado. Y yo seré vuestro Dios, yo seré vuestro pastor. Y esto me lleva otra vez al Salmo 23, ¿no? Como la oveja dice, ¿qué más me da ir en valle de sombra de muerte si tú estás conmigo? Porque veo tu callado delante de mí y eso me infunde aliento. Es verdad que las circunstancias son terribles, el valle es de sombra de muerte. Y lo normal sería que perdiera el aliento, pero no lo pierdo porque tú me lo das. Tú me das esa confianza y esa seguridad de que las cosas van a cambiar y de que a pesar de las circunstancias difíciles, tú me diriges y yo te sigo. Y al final del valle de sombra de muerte va a estar ese prado verde, esas aguas refrescantes donde vamos a poder descansar y donde vamos a poder estar tranquilos, porque el Señor es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Y Qué este bonito. pensamiento es muy importante cuando te encuentras en dificultades, cuando estás pasando por una circunstancia difícil, el pensar, pero yo soy oveja de su prado. Y este valle de sombra de muerte que me rodea no es mi destino final, sino que vamos a atravesarlo. Y el Señor va a estar con nosotros y va a caminar delante de nosotros y nos va a llevar a ese lugar que nos ha dicho que tiene preparado, porque esto que está ocurriendo va a pasar, porque Él me va a guiar por el camino correcto para poder encontrar esas aguas refrescantes y esas hierbas verdes que me están esperando. Si no contamos con el Señor, bueno, pues ya sabemos lo que nos espera, ¿no? El sentimiento de gacela perseguida, ¿no? El sentimiento Mm. de oveja descarriada, el sentimiento de que quizás pues, ese valle de sombra de muerte pues, nos supera y aquello que dice la oveja que le da confianza, pues cuando no existe, pues ya sabemos cuál es el destino del hombre. Así que mi último mensaje, ¿no? No ignores la voz del pastor. Si escuchas la voz del pastor, levanta la cabeza. No hagas como las ovejas que no escuchan la voz del que no es su amo. Si escuchas la voz del pastor, que es Jesús, levanta la cabeza y atiende a la voz del pastor. Dice la palabra, no endurezcáis hoy vuestros corazones si oís su voz. Y el conocimiento de la oveja pues, nos hace ver estos versículos de otra manera, ¿verdad? Si escuchas hoy su voz, levanta la cabeza. No sigas comiendo, ignorando la voz como si fuera la de un extraño. Si escuchas hoy la voz del Señor, ríndete a Él y permítele entrar en tu vida y permítele que te pastoree y que puedas decir, yo soy oveja de su prado, yo soy oveja de su rebaño y que puedas disfrutar de esta vida nueva que Él te da y de este acompañamiento constante y esta protección que Él te brinda, porque el Señor es el buen pastor. Y este es el mensaje principal que quería transmitir. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pues qué bonito esa, Abel, me ha encantado, de verdad.
Así que muchísimas gracias, Abel Méndez. Somos miembros de la misma iglesia, Iglesia Evangélica El Camino, en La Coruña, España, y hemos estado hablando de la oveja, del pastor, y se queda uno con un sentimiento así en la noche tan bonito, ¿no es cierto, Abel? Sí. Somos ovejas de su prado, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que muchísimas gracias, Abel, que el Señor siga bendiciendo y usando para su gloria. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta aquí. Esperamos que sea de mucha bendición. Si eres su oveja, agárrate bien, escucha su voz, no escuches a voces extrañas o extraviadas. Y si eres suyo, refréscate con este programa. Que Dios te bendiga. Buenas noches desde La Coruña, España.